Buenos días, un domingo más a IA para Todos, vuestro podcast de divulgación de inteligencia artificial. En el episodio de hoy arrojaremos algo de luz a los números de la IA. Nos saldremos de la tónica del hype que nos dice que la IA abarata costes de todo tipo e iremos al detalle para descubrir hasta qué punto es eso cierto o no. Durante siglos, la medida de todas las cosas fue el hombre. Desde las proporciones áureas de Vitruvio hasta las ruidosas cadenas de montaje del siglo XX, el tiempo humano, su esfuerzo físico y esa chispa inaprensible que llamamos genio, constituían el epicentro absoluto de cualquier valor económico. El salario no era simplemente una cifra fría en un libro de cuentas, representaba el reconocimiento tangible del valor de una vida dedicada a una tarea, el intercambio sagrado de aliento vital por sustento. Pero hoy, mientras caminamos por los pasillos inciertos de este 2026, algo se ha quebrado de forma irreversible en el corazón de esa lógica milenaria. No estamos solo ante una evolución tecnológica más, estamos ante el nacimiento de una era donde, por primera vez en la historia de nuestra civilización, el pensamiento de silicio ha comenzado a costar más que la sangre que lo diseñó. No es solo una crisis de presupuestos en los rascacielos de las tecnológicas, es una crisis de identidad para nuestra especie. Es la paradoja del silicio, el momento exacto en el que el token, esa unidad mínima, abstracta y voraz de inteligencia artificial, reclama para sí un trono más alto y un precio más amargo que la nómina de quien lo invoca desde el teclado. Episodio número 36. La paradoja del silicio. Primera parte. El banquete de los agentes invisibles y el colapso de la previsión. Imaginad por un instante la sede de una de las mayores empresas de movilidad del planeta. En las oficinas de Uber, 5.000 ingenieros de élite se inclinaban sobre sus terminales a finales del año 2025. Son mentes privilegiadas, arquitectos de algoritmos que mueven ciudades enteras con la precisión de un cronómetro suizo. Para potenciar su creatividad y acelerar la entrega de código, la compañía les entregó una herramienta que parecía extraída de un sueño febril de la ciencia ficción, Claude Code, un agente de inteligencia artificial capaz no solo de sugerir texto, sino de razonar, probar, fallar y refactorizar sistemas complejos en bucles infinitos de lógica pura. La promesa era la eficiencia total, la utopía del desarrollo sin fricciones donde el código se escribe solo. Pero la realidad resultó ser un hambre eléctrica insaciable que nadie supo prever en las hojas de cálculo. Lo que ocurrió en los meses siguientes debería hacernos reflexionar profundamente sobre la fragilidad de nuestra planificación humana ante lo desconocido. En apenas 4 meses, para abril de este año 2026, el presupuesto destinado a la inteligencia artificial para todo el ejercicio anual se había evaporado por completo. Se había quemado, no en bonos salariales ni en nuevas contrataciones de talentos, sino en la voracidad invisible de los tokens y los ciclos de cómputo que estos agentes consumían mientras los ingenieros dormían. La causa de este desajuste no fue un fallo técnico, sino un exceso de éxito. Un solo ingeniero, en su afán por perfeccionar un sistema de precios dinámicos, podía desencadenar una secuencia de razonamiento automático donde la inteligencia artificial consultaba miles de documentos, revisaba su propio código, ejecutaba simulaciones y volvía a empezar en un ciclo sin fin. Se estima que el coste por ingeniero oscilaba entre los 500 y los $2.000 mensuales, dependiendo de la intensidad de uso. Los seres humanos pasaron de ser creadores a convertirse en meros espectadores de una factura que crecía a la velocidad de la luz. El director de tecnología tuvo que admitir ante un comité de dirección atónito lo impensable. Debían volver al tablero de dibujo. La visión romántica de una automatización que reducía costes se desmoronaba ante la evidencia de que mantener a estos agentes autónomos era un lujo que incluso los gigantes de Silicon Valley apenas podían permitirse sin erosionar sus márgenes. Este fenómeno no se limita a los titanes, ¿no? Si observamos el caso de pequeñas empresas como GetSwan, encontramos que una factura mensual de $113.000 para un equipo de tan solo 4 empleados supone un coste tecnológico por persona que supera los $28.000 al mes. Es una cifra que desafía la lógica. En casi cualquier mercado del mundo, ese gasto equivale a contratar a 2 o 3 ingenieros adicionales de alto nivel. La pregunta que flota en el aire de las salas de juntas es devastadora. ¿Genera esa inversión en tokens realmente 3 veces más valor que un nuevo trabajador humano? ¿O hemos caído en una espiral de dependencia donde el coste marginal de la inteligencia artificial es más rígido, volátil y peligroso que cualquier convenio laboral que hayamos conocido? Segunda parte. La ironía del creador en la cima del mundo y la nueva jerarquía del valor.
Si buscamos el epicentro de este terremoto económico, llegamos inevitablemente a las puertas de Nvidia. Es la empresa que fabrica los picos y las palas de esta nueva fiebre del oro, la que suministra el hardware que hace posible el milagro de la inferencia. Y sin embargo, en sus propios pasillos, la ironía es tan afilada como un cristal tallado. Brian Catanzaro, vicepresidente de Deep Learning Aplicado, dejó caer una frase que ha resonado como un trueno. Para sus propios equipos de investigación, el coste del cómputo está muy por encima del coste de los empleados. Deteneos un segundo en esa afirmación, respirad su peso. Hablamos de investigadores que perciben algunos de los salarios más altos de la industria tecnológica global, profesionales cuya formación y talento son el activo más escaso de la Tierra. Y aún así, las máquinas que utilizan para trabajar, la electricidad necesaria para enfriarlas y los ciclos de GPU que devoran sus experimentos valen más en el mercado que su propio tiempo vital. Esta realidad nos sitúa en una posición filosófica extraña y quizá humillante, ¿no? Si el creador cuesta menos que la herramienta, ¿quién es realmente el centro del proceso productivo? Estamos presenciando una reestructuración fundamental de la jerarquía de los factores de producción. En el pasado, la empresa invertía en personas para que éstas usaran máquinas. Hoy la lógica parece haberse invertido. Las organizaciones invierten masivamente en infraestructuras de cómputo que, ocasionalmente y de forma secundaria, requieren de la supervisión de un humano para no descarrilar. Esta mutación se refleja en las cifras macroeconómicas de Gartner. El gasto mundial en tecnología alcanzará los 6,31 billones de dólares en este 2026, con un crecimiento del 13,5%. Pero lo más revelador es que la inversión en centros de datos crecerá un 55,8%. No estamos simplemente renovando computadoras, estamos construyendo los templos de una nueva deidad que se alimenta de capital operativo y nos devuelve respuestas a cambio de nuestra soberanía financiera. El paso de gastos de capital, que se amortizaban con calma, a gastos operativos variables ha convertido la gestión financiera en una disciplina de supervivencia diaria, donde un error en un prompt puede costar más que un error en una contratación. Tercera parte. La resistencia del factor humano y la oscura arquitectura de las sombras. A pesar del despliegue tecnológico y la euforia de los algoritmos, existe un lugar donde la inteligencia artificial ha chocado de frente con un muro de realidad y sentido común: el servicio de atención al cliente. Durante años se nos vendió la narrativa de que los agentes humanos serían reemplazados por una red perfecta de voces sintéticas, pero los datos de este año cuentan una historia mucho más resistente. Se estima que para el año 2030 el coste de resolver una consulta compleja mediante inteligencia artificial generativa superará los $3 por interacción. ¿Y por qué es esto una cifra crítica? Porque el coste de un agente humano en entornos de atención deslocalizada en países como Filipinas o la India sigue siendo inferior a ese umbral. La inteligencia artificial no es cara solo por el precio de sus tokens, sino por la inmensa arquitectura de seguridad, los sistemas de recuperación aumentada o RAG, el monitoreo constante de alucinaciones y el talento especializado necesario para que el sistema no diga una barbaridad que desemboque en una demanda millonaria. Además, el factor regulatorio está introduciendo una fricción que los tecnólogos no esperaban. Para el año 2028 se prevé que nuevas normativas garanticen el derecho del consumidor a hablar con un humano. Esto obliga a las empresas a un doble gasto: deben mantener la costosa infraestructura tecnológica y al mismo tiempo conservar una nómina humana de reserva para cumplir con la ley. La IA no está sustituyendo la nómina, la está complementando con una capa tecnológica de un coste prohibitivo que solo se justifica si mejora drásticamente la satisfacción del cliente, algo que no siempre ocurre. En este escenario emerge una figura inquietante: el trabajador de las sombras. Detrás de la apariencia impecable de los modelos de lenguaje existe una vasta infraestructura humana distribuida por el sur global. Millones de personas en África y el sudeste asiático trabajan por salarios de subsistencia etiquetando datos, corrigiendo errores y filtrando contenidos tóxicos que la máquina no sabe procesar por sí sola. Es la precariedad humana la que sostiene la ilusión de inteligencia del silicio. Existe incluso un mercado negro de cuentas de alquiler en Europa, donde trabajadores de países con menos recursos utilizan identidades digitales occidentales para entrenar a los sistemas, dividiendo sus ingresos con el propietario original de la cuenta. La inteligencia artificial no ha eliminado el trabajo duro, simplemente lo ha desplazado hacia las periferias invisibles, ocultándolo tras una interfaz elegante, mientras la factura del cómputo sigue su ascenso imparable hacia las nubes, ignorando que, en última instancia, siempre hay un humano pagando el precio real del sistema.
Esta tensión ha dado lugar al nacimiento de una nueva disciplina, las operaciones financieras especializadas en inteligencia artificial o FinOps. Las empresas ya no se conforman con informes mensuales, exigen visibilidad en tiempo real de cuánto gasta cada departamento en tokens. Han aparecido disyuntores automáticos que apagan agentes que entran en bucles de razonamiento infinitos y sistemas que deciden si una pregunta se envía a un modelo barato o a uno gigante según el presupuesto del día. La eficiencia ya no se mide por la productividad del empleado, sino por la gestión del hambre eléctrica de la organización. Al final de este largo y complejo camino, nos queda una pregunta que no se responde con algoritmos. Si el token ha pasado a valer más que el alma de la empresa, ¿qué estamos construyendo realmente? Quizás el éxito en este 2026 no se mida por cuánta inteligencia artificial hemos implementado, sino por nuestra capacidad para recordar que ninguna máquina, por costosa que sea, puede sustituir la responsabilidad ética y el discernimiento que solo nace del corazón humano. La tecnología debe seguir siendo el pincel, pero nosotros somos los únicos dueños del lienzo. Tenéis el enlace a nuestra newsletter en la descripción, un espacio donde profundizamos aún más en estos dilemas económicos y humanos. Suscribíos y participad en YouTube y Spotify. Vuestra voz es la que da sentido a este programa. Nos escuchamos el próximo domingo a las 10. El silicio podrá imitar nuestro pensamiento, pero jamás podrá heredar nuestro propósito.